Muy buenos días, el tema de hoy es plata escogida. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 10, versos 20 al 21. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Plata escogida. La plata escogida hemos venido estudiando el conocimiento de la palabra a través del libro de Proverbios que nos habla sobre la sabiduría. Y encontramos cómo el Señor nos habla sobre los sentidos y cómo usted y yo alimentamos los sentidos y cómo conecta esta palabra, la lengua y el corazón. O sea, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que albergamos y guardamos en nuestro corazón? ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? ¿Cómo la estamos alimentando? De pronto con pensamientos de frustración, de inseguridad, de temor, de pronto con cosas que no nos edifican y que por el contrario nos llevan a la inseguridad y al temor. Aquí el Señor nos está hablando en este pasaje, nos habla sobre la lengua. Dice, y nos habla sobre la lengua que es plata escogida. Usted y yo debemos ser esa plata escogida por Dios. La lengua expresa lo que hay en el corazón. Lo que los justos dicen es de gran valor, porque sale de un corazón recto. Pero lo que el impío dice no es digno de ser escuchado, porque sus palabras brotan de un corazón malo. Mientras que los pensamientos del justo tienden al bien, los del necio o impío tienden al mal. Tienden al mal porque habla de su orgullo, de su prepotencia, de su altivez, de su vanagloria, del pecado, de la inmoralidad. De eso hablan los impíos, de eso se jactan muchos. Y usted de pronto los ha escuchado hablar vulgaridades, cosas que no edifican, aún canciones que hemos venido escuchando de reggaetón, música que no edifica, en la cual la letra prácticamente tienden a desvirtuar la imagen de Dios en el hombre, en la mujer. Cómo desvirtúan a una mujer, cómo desvirtúan el hombre, cómo trabajan en cosas que no edifican. Esos son los pensamientos que hay en el hombre, en ese tipo de personas, en el impío, y es lo que hay en el corazón, y eso habla su boca. Dios quiere que usted y yo seamos esa plata escogida para alimentar a muchos. ¿Qué es lo que sale de la boca del justo? Las verdades del Evangelio, de las cuales su corazón está lleno y cuyo poder ha experimentado en su vida. Hemos experimentado las promesas divinas, las que hemos visto cumplirse porque Dios es fiel y podemos dar testimonio, y ello nos llena de paz el corazón. Cuando usted y yo entramos y meditamos en la palabra, encontramos esa paz, ese gozo, esa orientación y esa dirección de Dios para cada situación, inconveniente o circunstancia que estemos viviendo o estemos pasando. En la palabra la encontramos. Por eso yo hablaba con una persona y me decía, no, esa palabra yo no entiendo, yo leo la Biblia y me es difícil. No, eso no la entiendes nadie. Y espero, ¿por qué? Porque la mente está cautiva. Yo hablaba con esta persona y le decía, lo que pasa es que nosotros llevamos mucho tiempo albergando pensamientos y conocimientos de lo que nos vende el mundo, y hoy en día estamos tan saturados de las redes sociales, de los medios de comunicación, que al hombre le es difícil pensar, porque todo lo encuentra en un clic, en el celular o en el medio de comunicación, y ahí ya encuentra lo que está buscando. Entonces su mente está ocupada en las cosas del mundo. Yo le decía a esta persona que es importante entrar en ayuno, porque cuando se entra en ayuno y se entra a estudiar y meditar en la palabra, entra mucho más fácil, porque la palabra de Dios dice que es martillo que rompe la piedra. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted y yo meditamos o estudiamos o leemos la palabra, ese martillo va rompiendo las estructuras que hay en nuestra conciencia, que hay en nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, y entra la palabra y rompe, y entra y alberga nuestras mentes. Por eso hay muchas personas que yo los he invitado a memorizar textos bíblicos, porque cuando usted y yo memorizamos textos bíblicos, nuestra mente está ocupada en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Nuestra lengua puede ser para nosotros un motivo de satisfacción cuando hablamos palabras que edifican y que construyen, pero para los impíos será un motivo de vergüenza, porque hablan palabras soeces, vulgares, de inmoralidad y de pecado. Y no es una lengua que se jacta de muchas veces de mentira y de manipulación y de falsedad. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo entremos a conocer y a entender en Dios, cómo el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas y cambiarnos y transformarnos, pero es a través de la palabra. Y en la palabra encontramos ese cambio y la transformación. Todos pueden ser enriquecidos con la plata escogida, que brota de la boca del justo.
cuando instruye a sus oyentes, que usted y yo instruyamos a los oyentes, a las personas con las cuales hablamos, nos encontramos o vamos a conocer, que podamos hablar palabras que enriquezcan, que adornen, porque dice que la sabiduría adorna nuestro entorno y es adornar el ambiente, el lugar donde nos encontremos. Hablar palabras que edifiquen, que construyan, que transformen a la persona y aún el ambiente cambiará donde usted y yo nos estemos moviendo. Por eso debemos llevar palabras de cambio y transformación a muchas personas. Podemos enriquecer a muchos con las bendiciones del poder de Dios, restaurando la salud de los enfermos y consolando los corazones heridos. Eso es lo que hacemos usted y yo cuando estamos siendo esa plata escogida, y es porque el Señor quiere que usted y yo llevemos esa plata, esa palabra como plata escogida. Eso es lo que hacemos nosotros, sino la gracia de Dios que obra en cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios, a través de esos cambios, esa transformación, ser esa plata escogida. El fruto de la palabra que bendice nos recuerda lo que nos dice la palabra en el libro de Proverbios, que la palabra a su tiempo cuán buena es. Tremendo. Cuando usted y yo llevamos una palabra a una persona que anda afligida, oprimida o angustiada y no tiene esperanza de vida, que está enferma, que está desesperada o aún que guarda rencor, pero llevamos una palabra de cambio y transformación, yo he quedado impactado cuando el Señor me lleva a darle una palabra a una persona, automáticamente le cambia el rostro. Una persona que estaba llena de amargura, resentimiento y odio, automáticamente se le ve que el rostro cambia y el Espíritu de Dios obra en esa persona y hay cambio y transformación. Por eso yo entendía cuando habla la palabra que somos plata escogida, porque llevamos palabra de bendición, porque llevamos plata escogida y en la lengua del justo, que hablamos cosas que edifiquen. Si el necio muere por falta de entendimiento, mal puede su lengua apacentar. Esto es alimentar a nadie. ¿Por qué? Porque alimenta rabia, odio o rencor. En cambio, los labios del justo apacientan a muchos, porque de ellos salen palabras de instrucción, de consejo, de alimento, de consuelo, de cambio, de transformación, de alimento para el alma. Y esto es lo que el Señor nos quiere llevar hoy. ¿Será que usted y yo podemos ser plata escogida? Esa plata escogida, como cuando uno lee toda la historia de Salomón, qué sabiduría tan grande la que le dio el Señor a Salomón, porque la palabra de Dios dice que nunca hubo un hombre tan sabio como Salomón, que ya cuando llegó Jesucristo, el hombre más sabio sobre la tierra, fue cuando ya vimos un cambio, porque en el Antiguo Testamento, el hombre más sabio que existió, Salomón. Cómo el Señor le dio tanta sabiduría y conocimiento, que aún la palabra de Dios nos dice que la reina Saba, la reina del sur, vino porque había oído hablar de Salomón, de su sabiduría. Y cuando lo conoció, quedó admirada de cómo este hombre hablaba, que ella tenía muchas preguntas, dudas, inquietudes, pero cuando habló con el rey Salomón, se fue antes a su tierra y le trajo más presentes, porque dijo que no era muy poco prácticamente lo que ella había escuchado de él, que era mucho lo que ella entendió cuando habló con él. Tremendo, eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Llevarnos a apacentar a muchos, a llevar un cambio y una transformación a todas esas personas que están esperando una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de transformación. Que seamos esa plata escogida por Dios, que no nos vanagloriemos porque es que yo digo una palabra, porque es que yo tengo conocimiento, porque yo tengo entendimiento. No, la gloria y la honra sea para Dios siempre. Y le damos gloria a Dios por escogernos como plata escogida y por llevar esa palabra de cambio a esas personas que tanto lo están anhelando y lo están esperando. El Señor Jesús sigue partiendo aún palabras de conocimiento a nuestras vidas, porque hay tanta riqueza en la palabra, tanta riqueza en la Escritura, que es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Pero así como lo dice en el libro de Job, que el justo enseña a muchos, fortalece las manos débiles, hace levantar al que tropieza y esfuerza las rodillas de los que decaen. Usted y yo somos ese tipo de personas que levantamos las manos débiles, hacemos levantar al que tropieza y esforzamos las rodillas de los que decaen, de los que no tienen esperanza ni ánimo de nada. Hoy le oro al Señor y le clamo y le pido que usted y yo seamos esa plata escogida como hombres y mujeres justos en Cristo Jesús. Amén.